Y estamos en esta mesa de Hermosillo, ¿cómo vamos? En La Voz del Pitic. Es un gusto a todas y a todos saludarlas. El día de hoy tenemos un tema, como siempre, interesante que le compete a Hermosillo, y el tema de hoy son los retos para la movilidad aquí en nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Hermosillo, y para eso tenemos para que nos dé el panorama de los resultados, de los indicadores del 2021 de la organización Hermosillo, ¿cómo vamos? Tenemos aquí a la doctora Jennifer Espinosa Ramos. Ella es investigadora de la organización Hermosillo, ¿cómo vamos? Jennifer, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ángel, buenos días, bien, gracias. Oye, pues platícanos un poco la situación, el panorama general de la movilidad en la ciudad, ¿no? Con base en los resultados del estudio. Muy bien, mira, fíjate, a partir de los datos presentados en el informe de indicadores 2021 podemos darnos una idea de la situación que actualmente presenta el tema de movilidad en la ciudad. Y empezaremos comentando que hubo un incremento del 17% en el número de vehículos en circulación en 2020. De tal manera que el 70% del parque vehicular en la ciudad lo componen automóviles particulares. Además, observamos que aún no se ha logrado implementar un modelo de ciudad sustentable con visión de futuro. Vemos con preocupación que hay un rezago significativo en el tema de una infraestructura adecuada para la movilidad del peatón, el ciclista o de personas con discapacidad. Según datos del INEGI, del 100% de las manzanas en Hermosillo, el 36% presenta una carencia de pavimentación en las vialidades circundantes de la manzana, sin considerar el tema del desgaste o la calidad del pavimento. También el 40% de las manzanas se encuentran sin guarnición, el 43% sin banqueta, 90% sin alumbrado público y 96% sin paso peatonal. Siguiendo con este tema relacionado con la infraestructura, los resultados de nuestra encuesta de percepción ciudadana que levantamos a finales del año pasado nos arrojó que los ciudadanos siguen evaluando el tema de los baches y la pavimentación como el servicio público pero evaluado. Por cuarto año consecutivo lo posicionan pues con una calificación reprobatoria. En este 2020 cerró con 4.8 como calificación promedio. Pero también el tema de las banquetas se ha mantenido con una calificación por debajo del 7. A finales de año la calificaron con 6.7 y el tema de la semaforización apenas con 7.1. En el tema del transporte público, en el contexto de la pandemia se pudo observar que hubo una reducción en el número de personas que empleaban este transporte público como principal medio de traslado cuando salían de su hogar. Pasó del 35.4% en 2019 al 18.3% en 2020. Y al mismo tiempo también se registró un aumento en el número de vehículos particulares en circulación, ascendiendo a 32.4%, en vehículos afiliados, que subió de 6.3 a 10.1%, y el uso de plataformas de movilidad como Uber, que pasaron de 3.2% a 5.8%. Esta modificación de la forma en que nos movemos y nuestros medios de transporte puede estar influida en alguna medida por las restricciones que la autoridad impuso en el tema de la sana distancia que debía guardarse, el aforo dentro del servicio de transporte público y evitar aglomeraciones, ¿no? Entonces algunos usuarios, pues debido a esta situación, se vieron en la necesidad de optar por otras alternativas para movilizarse, utilizando, pues como ya te mencionaba, alguno de estos transportes que te comentaba. Otro dato relevante es que los usuarios evaluaron el servicio de transporte público con 7.4. El año pasado lo evaluaban con una calificación promedio de 7.6. Y pues al igual que en años anteriores, la frecuencia de paso o el tiempo de espera se sigue manteniendo como el principal reto en el transporte público. Los usuarios lo evalúan con 6, es el aspecto peor evaluado. Y le sigue el estado de la parada de autobuses con 6.6 y la limpieza de la unidad con 6.8. Entonces, recapitulando, entre los aspectos que podemos observar en este tema de la movilidad está el incremento del parque vehicular, el reto que sigue existiendo en el tema del transporte público y pues la infraestructura que todavía presenta como estos retos, ¿no? El rezago que se observa.
Y pues finalmente, en este sentido, comentarte que preocupados por esta situación, en Hermosillo Cómo Vamos observamos que debemos de impulsar acciones en diversas áreas, específicamente las relacionadas con una movilidad más segura y expedita, de la que sin duda pues nuestros especialistas que a continuación vas a entrevistar pues te podrán hablar más al respecto. Así es, ahorita vamos a preguntarles algunas cosas que al final, pues aquí tenemos los datos del informe, pero al final pues el ciudadano es el que lo sufre o el que lo goza, ¿no? Oye, pues algo más, antes de cerrar este panorama, algo que desees agregar tú. Pues invitar a la ciudadanía a que revise este y otros datos sobre diferentes temáticas de la ciudad que pueden encontrar en nuestro informe de indicadores, que está de manera gratuita en nuestra página www.hermosillocomovamos.org, y pues también de manera recurrente estamos publicando datos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hermosillo Cómo Vamos y en Twitter como HMO Cómo Vamos. Perfecto, muchas gracias, Jennifer. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos con los especialistas. Gracias a la doctora Jennifer Espinosa Ramos, ella es investigadora de la organización Hermosillo Cómo Vamos. 11 de la mañana con 13 minutos, regresamos. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La voz del Pitic, 88.1. ATG Control de Plagas protege tu salud y tu entorno. En estos momentos de contingencia sanitaria, ATG ahora te ofrece el servicio de desinfección en tu hogar por medio de termonebulización. ATG, servicio especializado. Utilizamos un agente 100% ecológico y biodegradable que no es tóxico para personas, animales o plantas. Cotiza al teléfono 6622-54-2025, 6622-54-2025 y en Facebook, ATG Control de Plagas. Sanitiza y desinfecta tu hogar, protege tu salud y tu entorno. Te levantas temprano todos los días, sales de tu casa y haces lo que mejor sabes hacer. Dar lo mejor de ti, trabajar duro. Lo haces por tu familia, por tus amigos, por tu comunidad. Tal vez piensas que lo que haces no es gran cosa, pero lo que no sabes es que las cosas buenas siempre llevan tiempo. Este es el espíritu de Yassi, la plataforma de transporte privado hecha por sonorenses para los sonorenses. Porque somos una comunidad que crece día a día. Muchos nos han dicho que lo que haremos es imposible, pero somos sonorenses. A nosotros nadie nos para. Y lo vamos a demostrar. En Banco de Alimentos de Hermosillo necesitamos voluntarios y lo mejor es que tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. Llámanos al 6622-607203 o pide información por Facebook sobre el programa de recompensas. En Banco de Alimentos de Hermosillo, la unión sí hace la fuerza. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La voz del Pitic, 88.1. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia, 88.1 FM. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Teléfono en cabina, 6622-180725. La voz del Pitic, 88.1. En tu misma sintonía. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. Doctora. ¿Qué tal? Buenos días, son las 11 de la mañana con 16 minutos, estás escuchando La Voz del Pitic, 88.1 FM y estamos ahora sí con los especialistas de la mesa de Hermosillo, ¿cómo vamos? Aquí en La Voz del Pitic, yo soy Ángel Coronel y el tema son los retos de la movilidad en Hermosillo
y tenemos aquí a los expertos y especialistas en el tema de la movilidad. Tenemos a la doctora María Luisa Gutiérrez Sánchez. Ella es profesora de la Universidad de Sonora, es coordinadora de la Mesa de Desarrollo Urbano Sustentable y Servicios Públicos Municipales de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Buenos días, doctora. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y también tenemos a Hugo Moreno, al arquitecto Hugo Moreno Freiding. Él es arquitecto, maestro en ciencias ambientales y activista por la movilidad sostenible. También aquí de participante de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y también tenemos a Jorge Sotomayor Patterson. Él es certificado Black Belt en 6 Sigma. Es también concentrado en el diseño de mejora de transporte público urbano y por supuesto miembro de la red de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Buenos días. Pues iniciamos, ¿no?, con el tema que nos compete, bueno, que les compete a ustedes los expertos sobre el tema de movilidad, y me gustaría empezar con la doctora para que nos dijera cuáles son los principales retos en la ciudad en este tema de la movilidad. Pues mira, efectivamente la ciudad de Hermosillo, como todos la vivimos, pues tiene un gran rezago en la atención a movilidad. Uh-huh. Y el concepto de movilidad pues abarca no solamente el transporte público, sino es considerado ahora actualmente como el urbanismo sustentable, pues nos basamos en lo que es la pirámide de movilidad sustentable, en el cual tenemos evidentemente pues la prioridad hacia los peatones. Ese es realmente un elemento indispensable a lo que es actualmente esa nueva visión de ciudad. Tenemos también el espacio para los ciclistas, el espacio para el transporte público, lo que es el transporte de logística y carga pesada, y en último lugar, en lo que es la pirámide, es el transporte privado. Entonces, bajo esa lógica, nuestra visión de ciudad cambia tremendamente a lo que en los últimos 50 años pensábamos que era la percepción de desarrollo, el hecho de que estuvieran muchos automóviles. Sí. Y actualmente pues eso ya no es así. Entonces actualmente la visión de ciudad es precisamente qué calidad de movilidad, y bajo ese entorno pues hay elementos que establecen pues qué es la nueva pauta a la atención de este segmento, y pues podemos observar desde la vialidad, el tipo y calidad de transporte, la señalética, la atención hacia los nuevos trazos de la ciudad, a la conformación de lo que es la calle en sus elementos de lo que es el aforo vehicular, pero también el aforo peatonal, los espacios de lo que son las banquetas, el uso de suelo, de la vialidad. Todo eso de alguna manera va marcando la pauta que da a tu nivel de calidad y percepción de vida que tienes en el entorno cercano o en el desplazamiento que tienes de la ciudad. Por eso esta mesa de movilidad en el grupo de Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues afortunadamente está conformada por muchas personas y representantes de grupos que aportan esta visión. Entonces, a mí, en lo personal, creo que tenemos una oportunidad de ser más activos a incidir en las políticas públicas de movilidad, pero también la corresponsabilidad como ciudadanos hacia este tema. Entonces, es un tema que pues aquí mis compañeros tienen muchos elementos que aportar también, y pues estamos en la misma sintonía de ya no dejar hacer y dejar pasar como si no pasara nada. Y la realidad es que esta ciudad tiene una gran problemática de no atender al peatón, de cierta manera la necesidad de automóvil es evidente, no lo vamos a negar, pero también la necesidad de desplazarte en esta ciudad de forma peatonal ha sido muy restringida. Sí, creo que lo que vivimos los ciudadanos día a día es esto, que la ciudad ha sido planeada y pensada en el auto particular y no en el peatón, ¿no? Ni siquiera hay banquetas a veces, o ahora con esto de las ciclovías, toda esta parte, ¿no? Sí. Pasamos con Hugo Moreno Freiding. Platícanos un poco el panorama, cómo lo ves tú desde tu perspectiva. Pues muy similar a como comentaba la doctora. De hecho mencionó a la pirámide de la movilidad, y esto no solamente es
como un deseo que queremos lograr, sino que en realidad las etapas de la pirámide de la movilidad ya se incluyen en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano desde 2016. Entonces ya es parte de una ley nacional en el cual dicta cómo las ciudades tienen que estar organizadas, diseñadas, y hasta del presupuesto que se le otorga a las ciudades, ¿no? Buena parte de esta ley habla de la movilidad. Y también el año pasado se hizo una reforma constitucional, que es el artículo 4, y dice: toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Es decir, que ya en México la movilidad es un derecho humano y es muy importante atenderlo como tal, ¿no? Y así como comentaba la doctora, que hay que ver más allá de solo el automóvil particular, y ligándolo con la información del informe de indicadores 2021 de Hermosillo, ¿cómo vamos? En Hermosillo, si sumamos los diferentes modos de movilidad de las personas, el 52% de los hermosillenses no nos movemos en carro. Es decir, la mayoría de los hermosillenses no nos movemos en carro. Y eso incluye que, en esta estadística, en 2020, el porcentaje de personas que se transportaban en transporte público, vaya la redundancia, bajó prácticamente a la mitad. Entonces, imagínate, 52%, y le hubiéramos sumado otro 15, 18% más de la normalidad de movilidad. Entonces, y también esto es como una dicotomía, porque la mayoría de las personas no nos movemos en carro particular. Sin embargo, el 90.6% del gasto federal en movilidad en Sonora, más del 90% del gasto, va a vialidades, a infraestructura para los carros, y no para la mayoría de la población, que nos movemos en diversas cosas, ¿no? Tanto así que de hecho las banquetas, el 43% de la ciudad no tiene banquetas, y eso ni siquiera estamos contando de si las que hay están bien o no. Es nomás es disponibilidad, la calidad, sí, no, que sirvan, ahí quién sabe, ¿no? Ok, pues bastante interesante los datos. Creo que ahorita vamos a poder desmenuzar esa parte, ¿no? Bueno, vamos con Jorge Sotomayor. Buenos días. El tema que nos compete. Buenos días. Gracias. Bien dices, preocupante el tema, pero además lleno de retos, de oportunidades. Yo creo en lo que el principal reto, el primero de todos, puede recaer en la designación de las personas que van a intentar llevar a cabo la mejora en el sistema de transporte. No estoy muy convencido de que concierne mucho a la gente ese tipo de nombramientos. Yo creo, si el gobernador electo, en todo su derecho además, decide designar a una persona, a un personaje derivado de alguna recomendación filial o de compadrazgo, compromiso político, o un compromiso de campaña, o incluso un candidato perdedor que no tenga el perfil adecuado, no tendremos algo nuevo, algo diferente. Estaremos ante un escenario similar a los últimos quizás 18 a 24 años, en los cuales tenemos un nuevo etiquetado, un nuevo prototipado de unidades, una marca nueva. Recordemos el Suba, recordemos Bus Sonora, actualmente UNE. Sin embargo, no tenemos un sistema nuevo. No nos han dado un sistema nuevo. ¿Han cambiado la marca únicamente? Únicamente la marca. Sin embargo, el sistema es el mismo, y yo me atrevería incluso a decir que no es un sistema tampoco. Además, lo que mencionó la doctora y el arquitecto, es preocupante todo esto, porque las cosas continúan exactamente igual que antes. Exactamente igual. La autoridad cree que unidades nuevas es sinónimo de mejora, y hasta el momento no se ha podido comprobar eso. Entonces creo que el principal reto es quién va a ser la persona
encaminada a tomar esa oportunidad de mejora. Bueno, bastante interesante, ¿no? El reto y lo del sistema. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué dices que no es un sistema? Bueno, el concepto genérico para sistema es un grupo de componentes que están todos entre ellos relacionados, al menos con alguno de ellos, ¿no? Sin embargo, aquí se habla de un transporte sustentable y para nada es sustentable. No tenemos un índice que permita determinar esa mejora, esa calidad del aire que... bueno, yo pensaba tocar esto más adelante, pero doy una pequeña introducción. El asunto de las calles, las avenidas, que son los vínculos entre los paraderos, cómo son los mismos siempre, cómo atiborramos el asfalto con mucha carga vehicular, generando mucha emisión de contaminantes. Aún y cuando hay unidades de baja emisión de contaminantes, pero todos los estamos concentrando en las mismas rutas. Por ahí podríamos empezar con el tema, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el tema ahorita después de un corte. Son 11 de la mañana con 27 minutos. Estamos en la mesa de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Aquí en La Voz del Pitic. Yo soy Ángel Coronel. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Seguimos con el tema de los retos para Hermosillo en cuestión de movilidad. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Súmate a lo nuevo. 88.1, La Voz del Pitic. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento, todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Teléfono en cabina 6622-180725. La Voz del Pitic 88.1. En tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. 11 de la mañana con 30 minutos, seguimos aquí en la mesa de Hermosillo, ¿cómo vamos? En La Voz del Pitic. Yo soy Ángel Coronel y tenemos obviamente especialistas como siempre de Hermosillo, ¿cómo vamos? El tema es el reto para la movilidad en Hermosillo y pues los presenté hace rato. Tenemos a la doctora Luisa María Gutiérrez, también a Hugo Moreno Freiding y Jorge Sotomayor. Vamos a continuar con el tema, se puso bueno antes del corte y la cuestión aquí era sobre la movilidad, sobre quiénes van a ser o cómo debería ser la designación de estos puestos directivos, estas cabezas que van a ser las que van a llevar a cabo las riendas desde lo organizacional y todo lo demás en ejecuciones. Pero bueno, doctora, ¿cómo ve esta parte, ¿no? Este primer reto, por así decirlo? Pues creo que es un reto que ya no debe ser considerado como un obstáculo. Creo que ya esta ciudad no debe de estar ahora sí al margen de lo que se requiere la profesionalización
de los actores de lo que es la movilidad y no verlos simplemente como rutas de camiones o qué tan en bien o mal estado están los camiones o la tarifa que si está alta, que debe ser mejor, o las condiciones que tiene el autobús. Creo que va más allá que eso. Ya el perfil del operador de lo que es la movilidad en una ciudad no debe sustentarse, como lo comenta aquí compañero, respecto a un compromiso. Creo que en el Estado y en nuestro país hay excelentes profesionistas. Creo que la ciudad, que es un sistema, ¿sí? Y que está conformado por diferentes sistemas y todo el engrane que tiene una ciudad, pues la movilidad es uno de los factores que sostiene. Y definitivamente ya no podemos ser rehenes de la falta de conocimiento, la falta de percepción de lo que debe de ser la ciudad en atención a la movilidad. A mí me da mucho gusto ver que hay colectivos que parece que su labor ha sido muy necesaria para señalar en qué vamos bien y en qué nos falta todavía ser más competitivos en movilidad. Yo creo que el concepto de movilidad durante mucho tiempo quizás se pensaba con lo que es el transporte, pero va más allá que eso, y la competitividad que tiene esta ciudad en relación a este tema es directo. Y pues ya no podemos, creo yo, sacarle la vuelta a este tema como ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Que si funciona mal una ruta o cuestionar rutas, como lo señala, o sea, hay trazos de vialidades que no permiten que la ruta pase. O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Pues hay que ver cómo se mueve la ciudad en los diferentes ámbitos, porque no es lo mismo el costo de movilidad que tienen las personas que viven en el norte de la ciudad, que quieren ir al centro, a alguien que vive en el poniente. Entonces, la movilidad dentro de la ciudad de Hermosillo tiene muchas variantes. Entonces, ya no se puede tratar con una sola percepción de respetar las mismas rutas de los últimos 40 años. Lo que sí es un acierto es señalar que todas las rutas van al centro. Y sí, qué bueno que vaya al centro, pero hay otras actividades por fuera que necesitan, por fuera de lo que es la zona céntrica de la ciudad, pues que cuesta muy caro en competitividad el traslado. Entonces, ese tipo de visión que se debe de tener para la ciudad todavía nos falta, creo. O sea, por lo que nos damos cuenta de la información que tenemos acceso, y pues afortunadamente hay mucha investigación al respecto, pues ya nos dan evidencias de que algo no estamos haciendo bien. Y pues un programa estatal de transporte no es un programa de movilidad, para empezar. Ok. Hugo. Pues también coincido, uno de los elementos para el perfil de quien ocupa la dirección de transportes tiene que ser un técnico, una persona que no vea la movilidad, o en este caso referente al transporte público, que no lo vea como cuestión política, sino como cuestión técnica. Es un problema que se necesita resolver, y que responde a cómo las personas generan sus actividades diariamente, ¿no? Y no únicamente en viajes pendulares de casa al trabajo y de trabajo a casa, sino de cómo todas las personas necesitamos movernos, ¿no? Uno de los elementos principales es cómo se mueven las mujeres. Las mujeres por lo general se mueven de forma diferente a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres lo normal es que vayan esto, ¿no? De casa a trabajo, de trabajo a casa, y ya se acabó. Y las mujeres que van a llevar a los niños a la escuela, y de ahí que tienen que pasar por ciertas cosas, no sé, a lo mejor a visitar a sus familiares, luego se van a trabajar, y luego pasan al supermercado, y luego de regreso por los niños, y luego se van de vuelta a casa. Son viajes como multidimensionales, y la movilidad pues por lo regular no responde a facilitar esas acciones, ¿no? Entonces, todos estos elementos se tienen que tener en cuenta a la hora de que se diseña el sistema, como decía el maestro Jorge, el sistema de transporte público, porque no tiene que ser únicamente, bueno, los camiones y ya. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahí sí hay un sistema, bueno, malo, regular, lo que sea, pero tienen el metro, tienen el metrobús, tienen trolebús,
tienen el cablebús, ¿no? El cablebús, las bicicletas públicas, tienen un montón de cosas y todo está hecho, incluso hasta se puede pagar todo con la misma tarjetita, y está hecho para que todo sea un sistema que está interconectado. Y aquí tenemos pensado que el transporte es los camiones, como si no hubiera alguna otra solución que se pueda integrar. Okay. Jorge. Sí, en el caso de la designación, ¿no?, de los titulares, por ejemplo, yo pensaba tal vez en un binomio. Una persona que además sea mutuamente excluyente, ¿no?, que no puede ser el mismo. Una persona que se encargue de la salud financiera del sistema y otro de la parte técnica exclusivamente. Comentaban de las rutas. Pongo un caso. Aquí tenemos líneas y algunas líneas tienen más de una ruta, pero solamente la diferencia porque se va en alguna parte del trazo, toma otra calle, otra rúa, y por eso las diferencias, ¿no? Pero cuando hay un asentamiento nuevo, únicamente se extiende la ruta. Pero esa extensión genera cambios en todo el sistema que alguien con poca visión no ha podido desentrañar. Y únicamente le mete más carga a todos los traslados, a los viajes, como decía Hugo, ¿no? Hay dos tipos de viajes, viaje hogar o viaje no hogar. En Hermosillo hay cerca como de 700,000 viajes por día en el sistema de transporte urbano. Con el tema de la pandemia, que empezó hace 17 años que se declaró la pandemia, teníamos en Hermosillo el mejor laboratorio que pudiéramos haber tenido. Sin embargo, ni una de esas voces que se levantó fue escuchada por las autoridades. Prefirieron únicamente con la idea del quédate en casa. Imagínate, generas un laboratorio con un campo de cultivo como lo teníamos hace 50 años y podrías tú generar estudios de movimientos, además el estudio de la parada del camión. Cada vez que el camión se detiene genera algo. ¿Dónde se detiene? ¿Quién lo aborda? ¿Quién desciende del camión? Había una posibilidad inmensa de generar conocimiento con motivo de la pandemia. Toda vez que el transporte como un vector iba a contaminar a todo Hermosillo y como lo ha hecho a todo el mundo, pues, ¿no? A nivel mundial modificó toda la estructura cotidiana. Sin embargo, seguimos atorados. Aquí en Hermosillo hay un centro integral de monitoreo. Es de primer mundo y es prácticamente imposible acceder a la información que ahí se genera. ¿El C5 es? C5 no, está por Reforma y es la calle paralela Doctor Paliza. Okay. Es lo que era el centro Ubica, que estaba en la Delegación de Transporte. Yeah. Ahí tenemos monitores dando seguimiento a todas las unidades de transporte. Imagínate lo que se puede hacer. Únicamente una de las dolencias que el usuario, que es el principal del sistema, que nunca es tomado en cuenta, ¿no?, siendo el principal. Una de sus principales dolencias es el tiempo de espera, lo que llaman la frecuencia de paso. Y nunca se han encargado de abatir ese problema. Repito, creen que metiendo nuevas unidades o más unidades, eso se alivia, y ha quedado demostrado que no es verdad. Entonces, el sistema de transporte en Hermosillo, el transporte urbano, está en un momento en que una mejora se podría ver de manera inmediata, y además una mejora grande, telescópica, se iba a notar de inmediato. Sin embargo, no hay voluntad de intentarlo siquiera, porque ya tenemos pruebas, se ha ensayado eso, y seguimos en el aire, pues, ¿no? Okay. Pues es el tema muchas veces, ¿no?, la cuestión de voluntad y la designación correcta de las personas que mueven la cuestión acá de los puestos públicos del gobierno. Doctora, algo más en este sentido, en esta cuestión de la designación, en este asunto de los sistemas, de cómo estamos en Hermosillo, y cuál sería una buena propuesta. Pues mira, el hecho es que esta problemática sabemos que no puede ser resuelta de un año a otro. Pero
el no intentar tener una continuidad ha hecho que lo que pudo haber funcionado, pues no vimos resultados para evaluar, porque se corta, ya sea por cambio de administración o cambio de administrador, ¿sí? Y eso pues ha generado una deficiencia pues muy evidente para los usuarios y para los, ahora sí, empresarios, porque aquí no es nada más el usuario, es los empresarios que tienen un problema a la hora de que los empleados no llegan a tiempo. Y el elaborar rutas que actualmente la ley estatal de transporte lo señala que es de parte del gobierno estatal, pues eso no quiere decir que se atiendan pues a nuevas dinámicas urbanas, y uno de los puntos a consideración también en lo que es el transporte es en el tiempo de espera el mobiliario. Ahí desafortunadamente no somos el mejor ejemplo de lo que es el mobiliario para lo que es la espera del transporte público. Muchas veces pues ni hay. Yo considero que los hermosillenses somos muy inteligentes, y qué bueno que llegaron los celulares, porque si no, ¿cómo le hacemos? Y la otra es el hecho de que se ha dejado como algo normal la falta de mobiliario, la falta de ahora sí, de cómo diseñar este mobiliario, porque si uno transita por las banquetas, pues tal parece que están en medio de lo que es la banqueta, y a veces pues ni tenemos la opción de podernos sentar, porque ni banca hay, y desafortunadamente este tipo de situaciones pues te dicen el tipo de comunidad que somos. Porque aquí también tenemos que hablar de la otra parte de la movilidad, que es el usuario y el ciudadano. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de estrategias, además de tener una buena intención, un buen programa, pues qué nos toca a los ciudadanos colaborar? Yo creo que esa parte también hay que atender, pero en el perfil que debiese de contemplarse, pues evidentemente los cuadros profesionales que deben de ser acorde precisamente a esta problemática, porque implementar con intenciones, pues no, nos sale muy caro. Y el aprendizaje es carísimo poner a alguien que será muy respetuosamente profesional en un ámbito, pero en lo que es movilidad, el tiempo en atender nos costó, en aprender, en atender esta dinámica. Entonces creo que en ese panorama ya no hay excusa de decir que no hay gente profesional, sí lo hay. Y pues confiamos que sea atendida esta atención que tiene el grupo de movilidad para esta dinámica de lo que es la gestión de movilidad en la ciudad. Hugo, pregunta, ¿no? En comparación, y para todos, ¿no? En comparación con otras ciudades, ¿cómo estamos en la cuestión de movilidad y los sistemas y toda esta parte? Pues la verdad, en algunas cosas hemos avanzado. O sea, por ejemplo, uno de los que más puede tener como relevancia es la movilidad en bicicleta. Puesto que, bueno, depende de las estadísticas. Hay algunas estadísticas de INEGI, también están las estadísticas que han sacado recientemente Hermosillo Cómo Vamos. Y, pues, por ejemplo, la de Hermosillo Cómo Vamos dice que las personas que se mueven en bicicleta son alrededor del 6.6%. 6.6% parece poco, pero es el doble de lo que se da en Ciudad de México o en Guadalajara, siendo que allá hay muchos ciclistas, pues porque hay mucha población. Uh-huh. Pero en realidad en Hermosillo, aunque la gente diga, no se puede andar en la calle en bicicleta o caminando porque hace mucho calor, la realidad es que hay muchas personas en Hermosillo que andan en bicicleta. Y no nomás jóvenes, y de estas personas ninguna es recreativa, no es que el Bikes and Beers y todo eso. No. Estas son personas que utilizan la bicicleta para sus actividades productivas. Y bueno, o sea, es muy importante el darle la atención que necesitan y la seguridad que se requiere, ¿no? Porque, pues, aunque se ha extendido la red de ciclocarriles que hay en la ciudad, no se genera la protección que se necesita, ¿no? Porque pues el hecho de que haya nomás un par de líneas de pintura no es una barrera que proteja a las personas, y hay otras estrategias que son mejores, ¿no? Y es muy importante atender la seguridad vial,
porque pues es un problema de salud sumamente importante, tanto así que en México la principal causa de muerte en niñas, niños y jóvenes desde 1 hasta 29 años, toda la edad escolar, desde 1 a 29 años, la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito. No es que el COVID, son las enfermedades, no es la delincuencia, no es la drogadicción, no. Son los accidentes de tránsito. Y de parte de las autoridades no se atiende como lo que es la principal causa de muerte. Y esto no se arregla, no hay vacuna para esto, pero sí tiene solución a nivel de gestión, es decir, tanto en reglamentación como en control de velocidades y en infraestructura y en diseño de las calles. Así es como se resuelve. Y sí tiene solución, pero pues precisamente hay que tratar de solucionarlo, ¿no? Okay. Jorge. La solución, como menciona Hugo, ¿no? Uno de los temas con los que yo cerraba mi anterior participación era el tema de la demora en el transporte. Uh-huh. Por lo menos se conoce una forma de evitar que el usuario tenga la percepción de que el camión tardó demasiado. Porque en todos los sistemas del mundo la persona espera el transporte público, en todas partes. Y cada quien determina cuándo se está tardando demasiado. Aquí hay una aplicación que permite que el usuario reporte el exceso, ¿no?, en el tiempo de espera. Pero esa aplicación, ese reporte, no es tan claramente objetivo. Uh-huh. Depende de cada quien, ¿no? Si ya se cansó, si hace mucho calor, si tiene alguna molestia. Y lo más fácil es quejarse, pues, ¿no?, y dejar evidencia de que se quejó. Sin embargo, si alguien en el sistema de transporte urbano tiene una gran capacidad, una gran cualidad, es el operador. El operador es un mago al volante. Te pongo un caso, por ejemplo. Una ruta que tiene un circuito que mide cerca de 54 kilómetros. Si lo pones en línea recta, digamos, de la salida donde está el campus del TEC de Monterrey, al lugar que se conoce como el Oasis, son como 54 kilómetros. Uh-huh. En Hermosillo, en diagonales de punta a punta de Hermosillo, va desde Nuevo Hermosillo hasta Solidaridad y creo Rebeico. El operador en ese circuito lo hace en 180 minutos. 180 minutos. Nunca se equivoca. Siempre lo hace en 180 minutos. ¿Por qué? Porque únicamente tiene esa instrucción que lo realice en 180 minutos. Si le pudiéramos pedir que partiera el tiempo, el periodo, en 2 de 90 minutos, también lo va a lograr. Y si le pedimos que lo haga en 4, también lo va a lograr. De esa manera, el usuario sabría en qué momento va a pasar el camión. Y teniendo conocimiento de qué hora pasa el camión, se elimina la percepción de que se tardó. Porque el tiempo que el usuario espera es el tiempo que él decidió esperar para que pasara el camión. Ya, o sea, como tener, como en otros sistemas, en otras partes del Totalmente. mundo, tienen en las paradas de camión la ruta tal, pasa a tal hora y tienes el horario como un horario de clases, ¿no? Exactamente. Y son horarios, obviamente, no pueden ser exactos, pero manejamos intervalos. Uh-huh. Y en Hermosillo hay algunos paraderos que permiten eso. Tienen una... ¿Cómo se llama, Hugo, esa parte que el camión sale de la calle, de la ruta? Por ejemplo, enfrente de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Hay una como islita que el camión puede salir sin interrumpir el tráfico. Ah, una bahía. Una bahía. Uh-huh. Una unidad que vaya muy adelantada puede permanecer ahí y el tiempo que está su horario de movimientos puede volver a continuar con la marcha, ¿no? Así es. Tenemos que hacer un corte, son 11 de la mañana con 50 minutos, estamos en la mesa de Hermosillo, ¿cómo vamos? Aquí en La Voz del Pitic. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con este tema de los retos para la movilidad aquí en Hermosillo. Regresamos. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM.
En Banco de Alimentos de Hermosillo necesitamos voluntarios y lo mejor es que tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. Llámanos al 6622607203 o pide información por Facebook sobre el programa de recompensas. En Banco de Alimentos de Hermosillo, la unión sí hace la fuerza. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del Pitic. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos?, es muy importante. Teléfono en cabina 6622-180725. La Voz del Pitic 88.1. En tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. Continuamos en La Voz del Pitic, 88.1 FM. Estamos en la mesa de análisis de Hermosillo. ¿Cómo vamos? El tema, los retos para la movilidad en Hermosillo. Tenemos a los expertos aquí en este tema de movilidad. A lo largo del programa, pues se han tocado diversos temas, ¿no? El concepto, la cuestión de designación de los que ejecutan y toman decisiones con base en lo que hay ahorita en la ciudad y lo que debería haber. Pero bueno, ya para cerrar, estamos en la recta final. Doctora, algo pues de lo que platicábamos hace unos momentos fuera del micrófono, ¿no? De todo Pues también hay que atender la parte que nos corresponde como ciudadanos, como parte de lo que es vivir precisamente en esta ciudad, es atender las reglas. Y una de las reglas, por ejemplo, el cinturón, el uso del cinturón, el no llevar niños en los asientos donde va el conductor, o no poner el cinturón a los niños también. Eso incrementa el número de pérdidas que comenta aquí Hugo. Pues colaboramos, ¿sí? Aparte de que debe de haber aplicación más severa a este tipo de situaciones, porque quizá el hecho de que podamos ir a otros lugares y ver que tienen una cultura, en este caso de movilidad, y específicamente la cultura vial, pues eso enaltece esa ciudad y la hace más competitiva, porque observan que hay una cultura y ahora sí, las reglas están claras. Aquí en Hermosillo a veces se nos olvida ese tipo de conciencia que tiene que ser desde la casa, desde no salir. No se mueve el carro hasta que todo el mundo se ponga el cinturón, no poner ahora sí en peligro a lo que más queremos, que son nuestra familia. En el automóvil, desde el momento en que no ponemos ciertas pautas de seguridad. Entonces esa parte también hay que buscar la manera de atender, porque definitivamente perder a alguien, un ser querido en estas condiciones, pues es muy, muy doloroso, y también no es una estadística que las ciudades les guste mostrar. En lo personal creo que también otro punto es el atender la planeación de la ciudad con respecto a las vías colectoras, en este caso los usos de suelo futuros, los que se están dando, pues qué dinámica van a tener con la movilidad, tanto lo que es peatonal y la que es lo que incluye precisamente la pirámide, porque el hecho de tener transporte de carga pesada en vialidades que no fueron diseñadas para eso, y el uso de suelo se está dando para ese tipo de demanda de servicio, hace que las tuberías truenen. La pavimentación y la bola de nieve, ¿no? Entonces eso también hay que considerar en este ámbito. Okay. Sería un comentario de mi parte. Gracias, doctora. Hugo, para cerrar. Para cerrar, pues yo una de las cosas que me gusta como seguir son las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
Y de hecho, recién el año pasado, se inició el segundo decenio de acción para la seguridad vial. Y en este se ven 5 pilares, que es primero la gestión de la seguridad vial, el segundo es la infraestructura segura, el tercero es la construcción de los vehículos, que los vehículos sean más seguros, el cuarto es el movimiento de las personas, la conducta de las personas, y el quinto la respuesta tras los accidentes, lo cual quiere decir que el cuarto que mencionaba ahorita la doctora de la cultura vial o la educación vial, como se le quiera decir, sí tiene un papel importante. Sin embargo, hay otros elementos que tienen mucho más peso a la hora de gestionar la seguridad, ¿no? Como el hecho de, incluso, por ejemplo, el clásico ejemplo que se dice es que en otros lugares tienen más cultura vial, y que si un mexicano cuando cruza la frontera ya se pone el cinturón, no tira basura y va todo bien. Ahí no cambió la cultura del mexicano. El mexicano es el mismo donde sea. El asunto es que cambiaron las reglas, cambió la gestión. Entonces, como la legislación y la aplicación de esas reglas son las que cambian, es por eso es que está funcionando eso. No es tanto que cambie la cultura o que la cultura haga que se tenga una mejor seguridad en este caso. Es que está gestionado tanto la seguridad desde las leyes, desde presupuesto, desde la infraestructura, para que se tenga un mejor, pues una mejor movilidad de manera segura, ¿no? Y también el hecho de en las calles cómo las estamos diseñando, el no darle un mayor énfasis a los vehículos, una mayor, digamos, jerarquía en relación a otras formas de movilidad, atendiendo a la pirámide de la movilidad, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando hay algún accidente o algo sucede, se quieren poner puentes peatonales por todos lados. Nosotros le decimos puentes antipeatonales, porque no están diseñados para los peatones, están diseñados para los vehículos, y de hecho para los vehículos de carga. Están hechos para que los automóviles no se detengan, para que vayan rápido y que los peatones no estorben. Entonces, eso es cómo estamos diseñando las ciudades, y así se hizo enfrente de la Unison, en el cual, siendo que es una zona escolar que por reglamento debe ser de 20 kilómetros por hora, porque es el reglamento y así lo dice y está bien, y no nomás porque esté bien, porque esa velocidad dicta que se debe de dar en zonas escolares, ¿no? Entonces, en vez de tratar de controlar la velocidad para mejorar la seguridad, se está eliminando esta barrera, digamos, que era el semáforo peatonal, y se colocó un puente antipeatonal que representa más de 600% la distancia de cruce, además del esfuerzo de subida, y además de que está enfrente de un hospital público en el cual van muchas personas lesionadas, personas con discapacidad, personas mayores que no pueden estar subiendo y haciendo ese esfuerzo simplemente para cruzar la calle, ¿no? Muchas gracias. Jorge, sí, un minuto. Bien, pues creo que ante un gran reto como este, un reto monumental, se requiere una persona también de un tamaño monumental. Una persona que tenga el conocimiento, tenga la voluntad, tenga la sensibilidad de poder llevar a cabo, al menos generar los cimientos para que esto pueda sostenerse. No comentamos el asunto de la sustentabilidad, pero es un tema que tiene que, ponemos en otra mesa, que afrontarse ya. El medio ambiente hay que cuidarlo desde ahora en Hermosillo, que no nos pase como en otras partes que ya es que ya nos rebasó. Aquí la emisión de contaminantes ya empieza a ser preocupante en algunas zonas de la ciudad, y en buena medida generada por el transporte público urbano. Hay que ponerle eso solución. Es posible, ahora es posible, pero requerimos el diagnóstico adecuado, el tratamiento también que lo resuelva, y por supuesto pues el conductor, el médico, el piloto que lo lleve a buen puerto. Ojalá así sea, ¿no? Y con la paridad de género, ¿por qué no pensar en que sea una mujer también, ¿no? La que encabece el esfuerzo.
Claro, pues muchas gracias a todas y a todos por haber estado en esta transmisión. Por supuesto a la doctora María Luisa Gutiérrez Sánchez, también estuvo aquí la doctora Jennifer Espinosa Ramos, el arquitecto Hugo Moreno Freiding y por supuesto también al maestro Jorge Sotomayor. Muchas gracias por su participación y les recuerdo que sigan en sintonía de La Voz del Pitic 88.1 FM. Cada miércoles tendremos estas mesas de Hermosillo, ¿cómo vamos? Aquí en La Voz del Pitic. Muchas gracias. Hermosillo, ¿cómo vamos? Mesa de análisis con organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Hermosillo, ¿cómo vamos? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. No se puede mejorar.